Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con este tema bien sabroso de Maía, Antídoto. Iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy, de este mediodía, en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, les comento, así como siempre hace el chavismo las cosas, violando la ley, no cumpliendo los plazos procesales ni los activos procesales, y respetando totalmente el Estado de Derecho, el chavismo se ha llevado desde Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas, a 12 de los principales testigos de los hechos ocurridos en la muerte de 4 Yanomamis en el estado de Amazonas. Ocurre que 2 testigos del suceso en el que fueron asesinados estos 4 Yanomamis en la comunidad de Paribabé el pasado 20 de marzo fueron trasladados en un vuelo a Caracas este domingo 3 de abril. Lo hicieron ayer a pesar de las alertas y señalamientos que venía haciendo su abogado y coordinador de pueblos indígenas de la ONG Foro Penal, Olnar Ortiz, quien indicó a través de su cuenta de Twitter sobre esta nueva acción del gobierno. El activista, quien es el defensor de los testigos, aseguró que evidentemente el traslado es irregular porque la defensa no estaba al tanto del viaje, tampoco tuvo acceso al lugar donde se despegó la avioneta. Las identidades de estos testigos ellos son llamados Gabriel Silva y Borges Sifontes, ambos Yanomamis y hermanos. Sifontes recibió 2 disparos y luego de 2 cirugías había quedado bajo observación médica en el hospital Dr. José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho. Afirma su abogado que le negaron el acceso. En ese momento fueron trasladados hasta la ciudad de Maracay para luego ser llevados al hospital militar ubicado en la ciudad de Caracas. Denunciamos esta situación en virtud de que yo soy el abogado desde el 30 de marzo de este año y no se me informó. Califica a los testigos como clave en el caso del asesinato de los 4 indígenas. Pregunto yo, ¿para qué sirven las leyes? ¿Para qué sirven las normas? ¿Y para qué sirve la lógica? Este es un indígena que ha recibido 2 disparos, que está recluido en un hospital, que ha sido sometido a operaciones y lo trasladan de esta manera sin esperar su plazo de recuperación. Si era que lo querían trasladar a otro estado de Venezuela, al hospital militar, lejos de sus amigos, lejos de sus asesores, lejos de su abogado. Es decir, le han aplicado una encerrona bajo la justificación médica y no da ninguna razón el Estado venezolano para este traslado. Se reconoce que estos indígenas son importantes como declarantes en los hechos ocurridos, para aclarar los hechos ocurridos en Paribabé, pero ahí está nuevamente el chavismo luciéndose, mostrándose como es un gobierno que irrespeta totalmente el Estado de Derecho. Y es que las leyes, Alan, tú preguntabas que qué pasaba con las leyes. Las leyes se hicieron para cumplirlas, pero en Venezuela jamás se van a cumplir las leyes porque esa es su conveniencia. No le sirve al gobierno que declaren, no le sirve al gobierno tener más en contra de todos los delitos que viene cometiendo hasta el momento. Sí, es una manipulación real y uno lo que teme es que a los indígenas aislados, lejos de su territorio, hablando y sin asesoría legal, los puedan convertir de víctimas a victimarios dentro de este proceso. Y en otro orden informativo, la Comisión Presidencial para la Recuperación Integral de la Universidad Central de Venezuela sustituyó la placa que reconoce a la Casa de Estudios como Patrimonio de la Humanidad, y esta distinción la otorgó la UNESCO en el año 2000. Esta denuncia la hizo en Twitter la cuenta viva de la UCB,
que además compartió algunas fotos de esa nueva placa que instalaron en ese lugar. Miembros de la comisión presidencial encabezada por Jacqueline Faría remueve esa placa de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad, es lo que han escrito a través de la cuenta en Twitter. Asimismo, también explicaron que en esa sustitución pusieron una que reconoce también las obras de la comisión presidencial que ordenó Nicolás Maduro. Viva la UCB, dijo en esa decisión que tomó como el reconocimiento de las autoridades universitarias. Explicaron que el acto lo notificaron al Consejo Universitario por la Dirección de Cultura de la UCB y aún así no estuvo presente ningún representante de esta universidad. Por eso, ellos hacen lo que les da la gana. Se pasan por encima de la norma, el respeto a la autonomía universitaria, el respeto a los indígenas, el respeto a la ley, a lo que es la ley. Para el chavismo, la ley es una plastilina que se dobla y se moldea de acuerdo a las necesidades que puedan ellos tener. Eso es la ley, ese es el concepto de ley. Lo ratifica lo de los indígenas, lo ratifica lo que comenta Nancy de la UCB. Un irrespeto total por el otro. Ellos son los que mandan, ordenan y hacen y deshacen en el país, que consideran su país, y los demás seremos, no sé, unos invasores, unas piedras más en el camino que hay que quitar. Bueno, así son las cosas. Pero fíjense ustedes cómo siguen las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Otro recluso acaba de fallecer en la sede del 6CPC en Maracaibo por complicaciones ligadas a la desnutrición. ¿Hasta cuándo vamos a hablar de este tema? A Daniel Mesa Ramírez, de 31 años, le diagnosticaron desnutrición grave, tuberculosis y neumonía bilateral. Es el segundo interno que fallece durante este año en el 6CPC en Maracaibo. En 10 meses, las pésimas condiciones del calabozo acabaron con la vida de Daniel Mesa, de 31 años. Al final de su existencia, además de tuberculosis, los médicos le diagnosticaron desnutrición. Mesa estaba procesado por el delito de homicidio. Los detectives lo capturaron en la parroquia Coquibacoa, en Maracaibo, por su presunta participación en un asesinato. Lo recluyeron el 26 de mayo del 2021 en los calabozos del Cuerpo de Seguridad en el sector Alto de Sola Amada de la capital zuliana, y reportaron su deceso el 27 de marzo del 2022 y hasta ahora se conoce. Dani Mesa es el segundo privado de libertad que fallece en este calabozo. El primero fue el 16 de marzo de este año, Luis Guillermo Castillo Ríos, quien pereció en el área de pacientes renales luego de haber sido trasladado desde esta prisión al desarrollar una insuficiencia renal crónica en su celda. Y uno se pregunta, ¿esto no es violación de derechos humanos? ¿Y eso no son casos de lesa humanidad? Claro, o sea, son gente que están dejando morir de hambre y con enfermedades del siglo XIX, la tuberculosis, por Dios. Pero ahí está el régimen. Hemos, en apenas 12 minutos de programa, hemos visto 3 violaciones de derechos fundamentales. 3 violaciones de derechos fundamentales. ¿Cuándo en un país serio esto no deja de ser investigado, sancionado y sobre todo sancionado no por la ley solamente, sino por la sociedad completa? Y uno se dice, ¿todavía hablan de futuro? ¿Es posible un futuro con el chavismo en Venezuela? No. Y el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Rancel Rueda, dijo que en Venezuela no hacen nada por el narcotráfico. Pues en promedio la Fuerza Aérea Colombiana decretó que casi 2 vuelos ilegales en el día pues están sobrevolando el espacio aéreo del país y esto ocurrió durante el 2003. En ese año las autoridades colombianas detectaron en medio de las trazas 639 de las naves volando sin permiso y asociadas a actividades ilegales. El año pasado solo se detectaron en el país 5 de esos vuelos, al mismo tiempo que en Colombia pues se reducían las tasas de naves ilegales. Hubo un comportamiento contrario en estos vuelos que se detectaron en ese espacio aéreo venezolano. Uno de los grandes logros de la FAN ha sido reducir sustancialmente los vuelos ilegales del espacio aéreo nacional, aeronaves sin planes de vuelo, sin matrículas o con matrículas falsas que son utilizadas para transportar drogas, armas o dinero,
y de que paso pues ponen en riesgo la seguridad de los vuelos comerciales. En el año 2003 la FAM lideró todo un plan de operaciones para enfrentar al tráfico de la cocaína usando ese espacio aéreo, y desde ese año pues empezó a llevar un registro de esos vuelos ilegales que se han detectado y han detectado esas trazas del territorio nacional. De acuerdo con el oficial, con el apoyo de los Estados Unidos, pues adquirió el primer radar, y con el paso de los años, pues hoy el país cuenta con uno de los más sofisticados sistemas de defensa aérea, radares que permiten observar aire y tierra, aviones de seguimiento, inteligencia, plataformas y además un personal totalmente capacitado con los más altos estándares de calidad. Esto pues es lo que ha venido mencionando el general. Bueno, y debemos comentarles que hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil. Recordamos que en Latinoamérica se vive una situación bastante seria con la mayor cantidad de niñas y mujeres víctimas de trata, que a veces también incluyen la mendicidad, los matrimonios forzados, las actividades delictivas y hasta extracción de órganos. Así que hoy, en el Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil, recordamos los cientos de niños venezolanos, niñas venezolanas que atraviesan las fronteras desde Venezuela hacia Colombia y hacia otros destinos, buscando a sus padres, buscando un futuro o simplemente una alternativa que les permita comer. Y son víctimas de explotadores que las convierten en objetos sexuales a temprana edad. Así que hay que ver la cantidad de niñas de 13, 14 años, incluso hasta de menos edad, que han sido víctimas de esta explotación sexual y que observamos a diario en las calles de diversos puntos de Latinoamérica y son de origen venezolano. Así que hay que enfrentar esto y hay que denunciar con seriedad, con firmeza, esta violación a un derecho humano esencial como es el derecho a una vida libre de cualquier tortura o persecución o situación que pueda generar daños en el futuro psicológico de cualquier infante. Recordemos que la semana anterior a la audiencia, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunió con Nicolás Maduro para abrir una oficina, y los familiares y las víctimas de los asesinados en esta protesta del 2017 pues esperan ser escuchados por esta oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela, y alertan que el Ministerio Público de Venezuela realiza investigaciones que son totalmente aceleradas sin investigar la cadena de mando. Escuchemos. Ejecuciones extrajudiciales sean incluidas en la investigación que lleva la Corte Penal Internacional. Tomando en cuenta que aquí en Venezuela nosotros tenemos 5 años buscando justicia que se nos ha negado, justicia que la denegación de justicia que nosotros tenemos en Venezuela ha sido un camino arduo para nosotros, los padres y familiares, donde ahora, después de 5 años, por toda la presión internacional, pretenden crear una falsa sensación de darnos justicia que no es genuina. ¿Por qué? Porque aquí están haciendo de manera atropellada investigaciones en el Ministerio Público, de manera acelerada. No están investigando a la cadena de mando, no las acusaciones que han dado a muy pocos funcionarios no corresponden ni a la gravedad ni a la realidad de los hechos, lo que ocasiona que estos funcionarios queden en libertad. Lo que quiere decir que estas investigaciones son insuficientes. Cuando van a juicio, por supuesto que estas investigaciones benefician a los victimarios y no a las víctimas. Nosotros vamos a un sistema de justicia que no garantiza que nos den justicia genuina. Vamos en desventaja porque todo el sistema está viciado para negarnos justicia verdadera a los padres y familiares que sufrieron este gran dolor en las manifestaciones del 2017. Y es que la cosa está clara. Mire, ¿cuál es la jugada del gobierno, del régimen de facto y la fiscalía de facto? Pues simple y llanamente acelerar y romper por lo más delgado de la soga en los casos más conocidos de violación de derechos humanos. Entonces acusan al sargento, acusan al cabo, acusan al funcionario detective. Buscando unas estrategias muy bajas. Claro, pero acusan al lado más débil del eslabón.
Pero resulta que ese capitán, ese sargento, ese funcionario, ese policía, recibieron instrucciones de un superior que le permitió hacer lo que él hizo en violación de derechos humanos. Entonces está también que ese superior recibió órdenes a su vez y la libertad de acción de otro superior y ese a su vez del gobierno central. Y eso es lo que se llama cadena de mando. O sea, porque si el presidente de facto, Nicolás Maduro, hubiese tomado una posición firme de defensa de derechos humanos, ya hubiese sancionado a todos esos funcionarios. Pero él sabe que va a caer. Y va a caer, como decimos en Colombia, como Pepe Guamo, porque él fue quien fue dando las órdenes y quién más. No lo van a delatar. No van a delatar directamente. Van, como dices y vienes mencionando, solo cae el que menos ventaja tiene. El que menos ventaja tiene es el que está cayendo. Claro, no pueden hablar. Pero allí está la situación de la cadena de mando. O sea, si el gobierno de facto no hubiese permitido las violaciones a los derechos humanos y hubiese ordenado explícitamente el respeto a los derechos humanos de cualquier persona que haya sido señalada por algún delito en Venezuela, estos funcionarios hubiesen incurrido en una irregularidad de acción y por lo tanto son objetos de sanción directa. Pero a ellos los dejaron actuar a placer. Es más, los alentaban a actuar como represivamente, golpeando, maltratando, matando a venezolanos en toda esta serie de años que hemos vivido tan terribles en Venezuela. Y la cadena de mando quiere lavarse ahora las manos con un fiscal que está como loco activando casos y acelerando casos, pero para acusar a los más débiles del eslabón. ¿Y dónde está la responsabilidad de aquellos que permitieron y asusaron esas acciones por parte de diversos funcionarios en Venezuela? La fiscalía, con lo que no contaba Alan, es que el fiscal, Karim Khan, iba a llegar directamente a identificar esos casos, a instalarse en Venezuela, a abrir esa oficina, y eso es lo que los tiene temblando a todos. Ellos no contaban con esa partecita. Y hay una parte importante que hay que comprender. Hay gente que quizás no lo comprenda, pero Karim Khan no está en Venezuela para atender las acusaciones en contra de pequeños funcionarios de la cadena. Está en Venezuela para determinar la responsabilidad penal de las cadenas de mando en el país. Y eso va desde el que dio la orden directa hasta el que permitió que se hiciera. Y en este caso todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos llevan hasta eso tiene un nombre completo. Claro, ahí está Nicolás Maduro Moro, el ministro de la Defensa, el ministro de Relaciones Interiores, el fiscal general de la Nación y otros actuantes, el Tribunal Supremo de Justicia y otros actuantes que han permitido de hecho y de derecho que se violen los derechos humanos en el país. Esa es la función de Karim Khan, ninguna otra. Ellos podrán alborotar el avispero diciendo estamos cumpliendo con la norma porque sancionamos al soldado, al militar, al de bajo rango. Pero de lo que no se pueden escapar es de ser los actores intelectuales de esta violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, porque no es común y no es ninguna sorpresa entender, por ejemplo, que más de 1.000 ciudadanos han sido ajusticiados durante los últimos años en Venezuela, durante el periodo que va nada más entre el 2020 a 2021, han sido ajusticiados más de 1.000 jóvenes venezolanos por el simple hecho, primero, de ser joven, de ser pobres y de vivir en un barrio popular, porque no hay otro delito. Y así con esta nota nos vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Y el tema es Suave, de Adri la Fantástica. Imagínense ustedes estos nombres de estos artistas latinos, muy exigentes, ese nombre, Adri la Fantástica. Y el tema es Suave. Bueno, eso es lo que se va a hacer Tarek Williams, ay, Nicolás Maduro. Suave, chicos, suave, cójala suave. Cójala suave. Bueno, iniciamos así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, como siempre llevándoles informaciones diversas sobre Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo.
Y el presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción, Carlos Fernández, ha indicado que existe la posibilidad de incorporar algunas reconsideraciones al impuesto de las grandes transacciones financieras. Si se quiere mantener el ritmo que traíamos, creo que es necesario que se hagan unos correctivos. Señaló que este tipo de leyes son casi imposibles de cumplir porque no toman en cuenta pues la realidad y esa realidad del sistema venezolano. El presidente de Fede Cámaras consideró que tal y como está planteado pues tendrá un impacto en la formación de estos precios. Fernández también reportó que mucha confusión existe en este momento durante estos primeros días de esta aplicación y aseguró que uno de los grandes dificultades es el comercio y además son los responsables de cobrar el 3% según lo ha venido detallando. Carlos Fernández comentó dos consideraciones que podrían aplicar el Ejecutivo para disminuir ese impacto en esta nueva ley. Uno, corregir quién es contribuyente especial. Le están poniendo una obligación casi de imposible cumplimiento a una buena parte de la red comercial del país que no está en condiciones de llevar adecuadamente este producto. Dos, sacar de esta ley a las personas naturales. El grueso de los venezolanos apenas puede completar el mínimo y eso puede traer diversas consecuencias. Y da un tercer punto que es exonerar productos, quizás algunos productos quedarán fuera de este impuesto para tener menos impacto en su precio final. Esto, pues son esos tres puntos específicos que está dando el presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y de Producción. Y la ciudad de Caracas fue alumbrada, lamentablemente no por la luz normal del sistema eléctrico nacional, sino por el incendio de enormes proporciones que se ha vivido desde el día de ayer en el Ávila venezolano, en el Ávila frente a la ciudad de Caracas. Allí se ha desatado ese incendio desde el día de ayer, a pesar de los enormes esfuerzos hechos por funcionarios de protección civil y también de bomberos forestales y bomberos y personal perteneciente a Imparques. El incendio todavía no ha sido controlado, todavía se sigue desarrollando por vastas áreas de la ciudad de Caracas y específicamente en el Cerro Ávila. Este incendio aparentemente fue provocado y esta situación pues ha generado preocupación y zozobra en los sectores residenciales que están cercanos al Ávila en la ciudad de Caracas debido a las altas temperaturas y sobre todo al peligro y riesgo de que el incendio llegue hasta la zona urbana. Esta es la preocupación que actualmente se vive. Sin embargo, se están haciendo enormes esfuerzos por parte de los funcionarios de protección civil, de los bomberos, de Imparques en conjunto, que han venido trabajando desde ayer para controlar el incendio más grande de del Cerro Ávila de los últimos tiempos. Y la diputada de la Asamblea Nacional Legítima, Yajaira Forero, denunció la situación de incremento de violencia en los sectores populares por el reclutamiento de los menores por las bandas delictivas. Escuchemos. La diputada de la Asamblea Nacional, Yajaira Forero, precisó la situación que viven los sectores populares en el país debido al reclutamiento de los menores de edad por los grupos delictivos. La situación de inseguridad en Venezuela se ha venido incrementando durante los últimos años y esto es motivado a la falta de interés, a la desidia, incapacidad y a la carencia de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Estas bandas no solamente asesinan a gente inocente, extorsionan, secuestran, siembran el terror, sino que también reclutan a niños, niñas y adolescentes para que formen parte de estas bandas. Forero destacó que con impunidad actúan las bandas en el país. Estos grupos de criminales que actúan con total impunidad en todo el territorio venezolano le han sacado provecho a la crisis humanitaria compleja que vivimos y a las necesidades de las familias, sobre todo en los sectores populares, para captar a los menores de edad. Y esto es motivado a la carencia de alimentos, a la violencia intrafamiliar y a la deserción escolar. La parlamentaria puntualizó que las bandas siguen en los sectores más populares, afectando la vida de los más humildes. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. ¿Y qué problema con este gobierno, con este régimen de facto que no paga, que es maula, que al único que le cumple es a Cuba porque sí se vuelven locos y se bajan los pantalones cuando el tema es una deuda con Cuba?
o con Nicaragua o con cualquier otro país del orbe socialista. Pero cuando se trata de pagar las deudas de la nación, esta gente... No hay plata. No hay plata, se le olvida. Y a raíz de eso, el juzgado de causas de La Haya en Holanda dio luz verde a la confiscación de los papeles de la empresa venezolana filial de Petróleos de Venezuela, Propernin, BD, en atención a 3 reclamos por deudas contraídas por Petróleos de Venezuela con estas empresas. El tribunal dio luz verde para el embargo ante el incumplimiento en atención a 3 litigios por el cobro de deudas contraídas con proveedores que están registrados en los Estados Unidos. Resulta que estas empresas demandan el pago de servicios y ellas son IGS Technologies in Service, Advanced Products Supply y Sealing Gasketing and Corrosion Control, empresas que prestan servicios a PDVSA, pero que PDVSA no les pagó. Y entonces ocurre que la única manera que encontraron para cobrar es demandar a PDVSA ante el Tribunal de La Haya y embargar acciones de una filial de Petróleos de Venezuela que está ubicada en ese país. La decisión podría enredar aún más la situación de otras instalaciones de PDVSA porque Propernin tiene inversiones en la refinería de Curazao, que es mixta con el gobierno de Curazao, y la de Bonaire Petroleum Corporation, en donde también hay acciones de Petróleos de Venezuela. O sea que nuevamente por ser maulas, por ser incapaces, por ser irresponsables en la contratación de servicios para después no pagarlo, estas empresas no demandaron y ahora arriesgan no solamente a Propernin, sino también la refinería en Curazao y la refinería y la empresa Bonaire Petroleum Corporation, en donde también PDVSA tiene acciones. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? Diógenes Sequea González. Don Diógenes, ¿de qué parte de Colombia usted es? Santanderiano de Bucaramanga. ¿Y hace cuánto tiempo que llegó aquí a Arauca? Yo tengo 32 años de estar aquí en Arauca. ¿Y por qué se vino? Yo me vine de Bucaramanga a trabajar a Arauca, porque Arauca había mucho trabajo, había mucho que hacer, las compañías petroleras aquí, y había mucho movimiento de mecánica, porque yo soy mecánico profesional. ¿Y aquí cómo ha sido su desempeño? ¿Ha podido incorporarse al trabajo? ¿Cómo? Sí, yo me incorporé al trabajo y trabajé bien hasta ahorita, esta temporada, que llegamos a una crisis grave, una crisis que hace ya prácticamente 3 años estamos llevando una crisis terrible, como nunca la había visto yo, ni como nunca la había visto en la vida. ¿Y aquí tiene su familia? Aquí tengo mi familia, aquí tengo mis hijos, ellos les di estudio y todo eso, y ellos, pues, ¿para qué ellos están trabajando? Pero ya uno, pues, se sabe que con los hijos no cuenta y sabe que uno, pues, como se dice, cada quien con su cocina aparte. Y usted tiene que seguir trabajando igual, ¿no? Y seguir trabajando igual como persona mayor de edad, adulto mayor, seguir trabajando igual, porque lo que se gana no alcanza para el sustento mío y la señora. ¿Cómo era esa Arauca cuando usted llegó? Cuando yo llegué aquí a Arauca, se ganaba buena plata, se ponía uno semanal un sueldo de 180.000, 200.000 pesos semanal, mientras que ahora nos ponemos un sueldo si es de 40.000, 50.000 pesos semanal, es mucho, y el costo de vida, mejor dicho, que está por las nubes, que nadie se lo aguanta. Ahora, usted me comentaba también que había estado en Venezuela. Coménteme cómo le fue por allá y en qué parte de Venezuela estuvo. Yo estuve en Venezuela trabajando cuando tenía menos edad, tenía
18 años. Todavía no cumplí los 18 años cuando yo estuve en Venezuela. Entonces en Venezuela pues trabajé muy bien. ¿Para qué Venezuela recibí buenas cosas? Trabajé, saqué identificación en Venezuela. Primero saqué pasaporte, después cédula de transeúnte, porque en esa etapa el presidente era Luis Herrera Campin. Y él fue muy bueno con el colombiano. Y en Venezuela yo no creía, yo no la creo, es que no la creo todavía, a lo que me cuentan a mí de Venezuela, porque Venezuela, un país que él produce de todo, igual que Colombia. Plátano, yuca, comida por todos lados, ganaderías, pero ganaderías en grandes. Una cosa de admirar, que a mí me cuentan historias de Venezuela aquí, mucho venezolano me cuenta historias que no las pasa uno a querer en la vida. ¿Y cuánto tiempo estuvo allá en Venezuela? Yo en Venezuela estuve hasta el 83, estuve en Venezuela trabajando. Traje platica, cómo comprarme yo una casita en Bucaramanga con un hermano, compramos un lote, hicimos una casa lote, hicimos una casa después y la vendimos, después cuando me vine para acá. Pero antes de llegar a Arauca ya había estado en Venezuela. Sí, antes, ya antes. Antes fue que yo estuve en Venezuela y trabajé en ganadería, que eran unas ganaderías muy grandes, muy hermosas. Yo trabajé en Venezuela de ordeñador, fue que yo trabajé en Venezuela. ¿Qué ciudades alcanzó a conocer? Yo conocí La Fría, primer lugar, frontera con Colombia, que eso queda ahí cerquita de Puerto Santander. Luego El Vigía, otra ciudad grande del estado Mérida. Luego Mérida, luego conocí Cajaseca, luego conocí La Ceiba, que es del estado Trujillo, capital Trujillo, y Sabana de Mendoza, que es también del estado Trujillo. Valera, que es del estado Trujillo también. ¿Y cómo fue el trato que le dieron a usted como colombiano allá en Venezuela? No, el trato a mí fue bueno, el trato conmigo fue para que no tengo nada que decir. Solo una vez sí un guardia me trató de golpear a mí, pero entonces en esos momentos en que él estaba, digamos, como maltratándome a mí, como humillándome, en ese momento llegó el patrón con el que yo trabajaba y entonces él me recogió, me dijo, coño, ¿qué pasa con este colombiano que me está trabajando a mí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué lo detienen? Yo soy el patrón de él. ¿Qué pasa? Entonces ahí mismo me dijeron, bueno, si usted es el patrón, entonces hágase cargo de su trabajo y aquí de su trabajador y nada ha pasado, lléveselo. Y no pasó nada. ¿Y era para ustedes difícil conseguir empleo en Venezuela? No, para mí no fue difícil, porque yo ya decidido a trabajar y mejor dicho, yo fui pasando la frontera nomás y ya conseguí trabajo. ¿Qué extraña de esos tiempos en Venezuela? Mucho, yo extraño que, por ejemplo, ahorita, lo que me dice la gente, que ahorita hay mucho cambio tan tremendo. Es que no me explico que yo les cuento a ellos cosas y ellos no las pasan a creer. La gente venezolana no la pasa a creer nunca. ¿Cosas como cuáles? Cosas de cuanto al trabajo. Que se ganaba uno su platica, que era bien atendido donde uno llegaba. Bueno, con buenas atenciones. Mire, usted colombiano, va a trabajar. Mire, ¿qué sabe usted? Bueno, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello. Yo en eso me puedo ocupar para trabajar. Pero yo quiero aprender algo más. Que si se puede aquí, entonces, pues sí, claro, hay la oportunidad. Entonces ya aquí usted puede ir aprendiendo a esto, a aquello, a defenderse de otra manera. Entonces ya uno pues adquiría esa forma de trabajar en otra cosa y a uno se le hacía fácil. Don Diógenes, ¿usted recuerda también cómo era la relación entre la gente de Guasdualito, El Amparo y Arauca? ¿Recuerda esos tiempos cuando se podía ir desde acá en carro y todo eso? Sí, muy bonito. Esos tiempos los recuerdo yo mucho y son inolvidables a como es ahora. Ahorita no pueden pasar de la frontera para allá, del puente internacional para allá. Es terrible porque lo miran a uno extraño, siendo un ser humano igual que cualquiera otro. No puede uno pasar porque ya se puede decir que ya le tienen la pistola en el pecho. Sí. Es terrible. Ahora, ¿qué opina usted? Ajá. Perdón. En el tiempo en que yo estuve trabajando mecánica en Venezuela, que fue ahora ya después en esta temporada en que yo he sido mecánico, andaba yo de aquí, de recién llegado yo aquí a Arauca, andaba yo de aquí a San Cristóbal, por toda esa carretera, desbarando carro, de aquí a Barinas, yo iba a cualquier parte,
a trabajar en mecánica y en todas partes era bien recibido. Y ahora es una cosa terrible, ahora es una cosa de admirar que uno, mejor dicho, ni puede asomarse por allá. Ni puede asomarse por allá porque lo miran extraño. Y mejor dicho, uno no puede porque a uno le da miedo. Uno le da miedo. Hay temor. Ahora, don Diógenes, ¿qué opina usted de la situación que existe en Venezuela y de la cantidad de venezolanos que como yo y como mi compañero y muchos hemos tenido que dejar el país? ¿Qué opina usted de eso? Me da impresión, me da afán, me causa tristeza y me causa dolor porque veo mucha gente aquí, mucho transeúnte venezolano que están sufriendo una cantidad de consecuencias difíciles. Y nosotros también la estamos sufriendo, no vamos a decir que no estamos sufriendo, porque nosotros debido a eso, uno le da impresión y uno, pues, uno es escasez de trabajo, tanto porque ellos quieren rebuscarse también, igual que uno, quieren rebuscarse un diario para su familia, como uno también se lo está rebuscando. Entonces se ha puesto las cosas, pero muy terribles, que no haya uno de qué manera solucionarlo. Si uno le cuenta a ellos dicen, yo tengo la situación difícil también, ese es el motivo para yo estar aquí rebuscándome también como venezolano, algo para mi comida, algo para mi familia. Es terrible las cosas, son tremendas. Y para nosotros los colombianos se nos ha puesto el costo de vida muy tenaz para todo y la escasez de trabajo también, sufriendo golpes, llevando coñazos en la vida con la familia, como ellos lo están llevando también. Bueno, Diógenes, agradecido, gracias por conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Gracias. Bueno, agradecido. Bueno, mis amigos, la conversa con nuestro amigo Diógenes Sequeda, colombiano, y también estuvo allá en Venezuela, sobre todo en la parte del Zulia, donde trabajó en la parte de El Llano como ordeñador. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Compañero Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre Venezuela. Este tema, La Mula Blanca de José Carpio. ¿Por qué Corcovea? No sabemos, pero en todo caso Corcovea. Y bastante. Y también lo patea. Así que bueno, este tema nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia. Recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Zuzcategui, el Miura, y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Hay una noticia que me parece buena y hay que comentarlo bueno también. El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel ganó este domingo el premio a la mejor interpretación coral en la 64 edición de los premios Grammy. Y estos no son los Grammy latinos, son los Grammy. Esto se efectuó en el MGM Grand Arena de Las Vegas. El maestro que dirige la Filarmónica de Los Ángeles y es venezolano recibió el gramófono por la interpretación de la pieza de Mahler, la Sinfonía número 8 y también la Sinfonía de Mil. Este es el cuarto Grammy que Dudamel se lleva en su carrera. Lo obtuvo en la misma categoría en los años 21, 20, 2012. También varios de sus compañeros subieron al podio para darle discurso, pues el larense estaba fuera de Las Vegas y por lo tanto no pudo asistir al evento. Pero allí está Gustavo Dudamel, como siempre, llevando en alto la música venezolana y la música internacional y el gentilicio venezolano en el mundo. Y en otro orden informativo, el gremio de médicos de Zulia exigió respeto procesal a los cirujanos que están detenidos, pues el pasado sábado el Estado Zulia, el colegio de médicos, pues se ha pronunciado ante este caso de los cirujanos detenidos
por la mala praxis tras dejar una tijera quirúrgica en el cuerpo de un paciente de 54 años de edad que murió en el Hospital Universitario de Maracaibo. Los agremiados rechazaron la aprehensión y además han exigido respeto al debido proceso con una investigación sobre la causa de muerte de este paciente. Alegaron que el paciente tenía un proceso inflamatorio infeccioso por diverticulitis intestinal, un hecho que de por sí puede conllevar a una sepsis generalizada. Ante la situación, los médicos detenidos por las autoridades locales corresponden al nombre de Luis González, Gerardo Núñez y Ever Colina, sin existir hasta ahora una investigación ni certeza científica que pueda inculpar a los colegas de manera directa, atribuyendo la causa de muerte a este objeto quirúrgico de la cual quedó en el cuerpo de este paciente. Pues se desplegó ese proceso de desinflamación, de persecución y hasta la detención de estos colegas. Así lo han expuesto el Colegio de Médicos en un comunicado. A pesar de esas adversidades de las cuales están viviendo en Venezuela, los médicos están trabajando bajo una condición totalmente lamentable. Esta pues es la situación que se presenta con estos médicos. Bueno, y eso es lo triste, porque los médicos venezolanos que durante los últimos meses han tenido que operar utilizando linternas de cámara de su teléfono para poder realizar su praxis médica, también que se encuentran sin recursos, presionados con sobreturnos y especialmente en condiciones muy difíciles de trabajo, pues son propensos a errores. Y esto es lo que pudo haber ocurrido en este caso, pero no se puede cuestionar y acusar de primeras sin tener primero la prueba. Y yo creo que el gremio médico hace muy bien al alertar sobre esta detención. Esta es una detención preventiva, pero una detención que, como conocemos en los procesos legales venezolanos, se puede extender por mucho tiempo. Yo creo que ahí ha violado nuevamente el Ministerio Público un derecho procesal, porque no tienen ni acusación. Y entonces se inicia por parte del Ministerio Público una acción que primero lo mete preso y después te acuso, cuando la norma legal lo que indica es primero te acuso y si hay condiciones y así lo determina un juez, te meto preso. Pero eso es al revés. Es todo al revés. Esto es violatorio al Estado de Derecho. Seguimos con más información. La señora Teresa Sánchez es la madre de Javier Tarazona. Javier Tarazona cumplió 9 meses de prisión, de detención en Venezuela, en una condición totalmente ilegal, absurda, porque los hechos han demostrado que lo que decía Tarazona es cierto. Y hay penetración de cuerpos de extranjeros en territorio venezolano, específicamente de grupos guerrilleros irregulares en territorio venezolano, y esto es lo que denunció Tarazona y denunció también la imposibilidad o la inacción del gobierno de facto para enfrentar a estos grupos irregulares, incluso la cooperación que pudiera existir. Pero 9 meses ha cumplido entonces Javier Tarazona de detención y obviamente la señora Teresa Sánchez pide la libertad de su hijo. Bueno, hoy que se está cumpliendo 9 meses de la injusta detención de mis hijos, quiero empezar pues reconociendo lo que mi hijo ha sido. De muy niño, muchacho muy noble, amoroso, cariñoso, pero bueno, ya era un niño en este momento que está la foto. Y ya hoy que es un hombre, sé que Javier es una persona de bien, servicial, preocupado por siempre hacer el bien. Tanto que se preocupaba por los demás y menos por él. Siempre se lo decía, pero bueno, Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y como sé que tenemos un propósito, el mío en este momento es tocar corazones que razonen, que se sensibilicen a pensar cuál es el mal de mis muchachos, qué es lo malo que han hecho. Nada, es un tiempo de
de perdón, un tiempo de reconocernos. Somos pecadores, claro que sí, humanamente, pero también que nos sirva de reflexión, no solo a ellos, a todos, a cada uno de los que Dios tiene aquí sobre esta tierra, porque somos seres hijos de Dios, todos, buenos y malos. Nadie es malo, solo que tenemos diferencias de pensamiento, de actitudes. Y bueno, en este momento pido de verdad pues la mejor consideración. Se lo pide una mamá que desea todo lo mejor para todos, de verdad que sí, de corazón. Bueno, y ahí está la madre de Javier Tarazona, abogando por el derecho a la libertad de su hijo. Y como ustedes lo han visto, de manera muy sentida. Y eso ocurre con cualquier madre, me imagino yo, que la situación de detención, de desaparición, de abandono, de tristeza que se debe sentir en ese momento esta señora porque su hijo ya tiene 9 meses detenido injustamente en una cárcel venezolana sin que se le haya demostrado ningún tipo de delito. Y mira la foto que ubica, es el corazón totalmente destrozado porque no ubica ni siquiera una foto de Javier ahora como está, hombre ya adulto, ubica esa foto de niño recordándolo y es lamentable porque así están más de una madre venezolana que ha perdido a sus hijos en medio de esta injusticia que se vive en el país. Bueno, seguimos con más información. Nos vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Elmiora. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui Elmiora, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos a Alan, Nancy y a ese extraordinario equipo de producción. Y por supuesto, si quiere volver a escuchar, leer, sin censura, directo, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Situación dolarizada dentro de los gremios, sindicatos, colegios profesionales, diferentes áreas de todo el país. Una cuestión que ha venido mermando cada día. ¿Se aceptará el dólar? Ya muchos comercios no quieren aceptar el dólar por situaciones adversas que el gobierno está infringiendo obligatoriamente. El caso del Bolívar soberano, Bolívar fuerte, Bolívar digital, que no se ve, por cierto, esa divisa venezolana que un día, en un pasado, en el otrora, fue la moneda más fuerte a nivel internacional, solamente equiparada con el precio del dólar, que en ese momento, en los años 50, estaba a 3.50 por el cambio. Después llegó el famoso 4.30. Pero Venezuela tuvo, por supuesto, la mejor moneda a nivel del mundo. Ley oro, ley plata, desde 1 centavo y monedas de plata. Hubo monedas de oro hasta los años 22, monedas de plata hasta los años 67. Hoy descalabrado totalmente. ¿Hacia dónde se dirigen, por cierto, los gremios? ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? Están tratando de solventar porque les han quitado primas, bonos nocturnos, bonos de vacaciones y cláusulas que las están totalmente destruyendo en el Ministerio del Trabajo en el país. Escuchemos esta situación real que están indicando los gremios profesionales en Venezuela. Buenas tardes, compañero. En relación al aumento de sueldo y las tablas y el instrumento de Vicepladín, es importante hacer algunas consideraciones con respecto a esto, con respecto al aumento otorgado por el Ejecutivo Nacional, pero no sin antes recordarles que en el año 2018, con la introducción del nuevo cono monetario y bajo la premisa de una supuesta estabilización económica, nos aumentaron el sueldo, pero nos eliminaron unas cláusulas que nos venían pagando a través de un acta convenio aprobado ese mismo año. No se les puede olvidar eso. También crearon el memorándum 2792 que no permitió que se discutieran más contratos colectivos y se discuten actas convenios con pocas cláusulas que no satisfacen la necesidad de los trabajadores. Nos encontramos ahora con este nuevo aumento que suma primas y bonos que ya veníamos cobrando, como son transporte, alimentación, estabilización económica y protectores de la salud,
y hacen una rebaja significativa del porcentaje de las primas de antigüedad, profesionalización, escalafón y la prima de dedicación a la salud. Sí, nos aumentaron el sueldo, pero con la disminución de los porcentajes de las cláusulas establecidas en convenios colectivos se está violando el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales y su progresividad, tal y como lo establece el artículo 89 de nuestra Constitución. Todo aumento de sueldo que disminuya la progresividad de nuestras convenciones colectivas no es un aumento real y no satisface lo establecido en el artículo 91. No nos permite cubrir la canasta básica ni recrearnos. Esos espejismos de aumentos de sueldo lo que nos hacen es tenernos en ascuas, como se dice. Tenemos que llegar a nuestros trabajadores, tenemos que explicarle a nuestros trabajadores qué es lo que está pasando realmente. Tenemos que decirles, no tanto sacarles tablas, sacarles cuentas, porque todos los trabajadores no ganamos lo mismo, todos los trabajadores tenemos diferencias en cuanto a compensación, en cuanto a antigüedad, bono nocturno, profesionalización, etcétera. Enseñémosle a sacar su cuenta, pero más allá de sacar las cuentas, digámosles que esos aumentos son un espejismo, porque si nos dieran el aumento y nos dejaran nuestras cláusulas como está, otra cosa sería. Gracias, compañero. Grave situación. El régimen de Nicolás Maduro no sabe por dónde entrar, si por aquí, si por allá, están del tumbo al tambo. Es decir, el promedio del salario venezolano es insignificativo, pírrico. No saben por dónde poder adquirir sus productos porque no les alcanza. Son cosas que vienen sucediendo a raíz del nuevo IGTV que se está aplicando en Venezuela con una alícuota del 3%. Es decir, que una persona con $100 o 140, analicen y vean cuánto le van a quitar. Es decir, que hasta el IVA va a ser dolarizado, pero mientras tanto el gobierno quiere que, por supuesto, la moneda sea el bolívar, que no resurge para nada y que, por cierto, no se ve. Muy a pesar de todas las situaciones en todo el país, caso educación superior, es decir, universidades, laboratorios vivenciales, laboratorios de química, técnica, escuelas de todos los decanatos en el país, las estructuras están destruidas. Es una denuncia que ha venido formulando el dirigente político César Pérez Viva, nos indicará la realidad de lo que está pasando hoy día en Cumaná, en el oriente del país. Observemos. Mira, Pedro, bueno, queridos amigos, hoy estoy de visita en Cumaná y gracias a un par de amigos hemos podido venir acá a la sede de la Universidad de Oriente en Cumaná. Esta es la Facultad de Ciencias y aquí podemos apreciar lo que es el socialismo bolivariano, la revolución bonita. Pueden apreciar ustedes acá cómo han dejado abandonado este edificio, estas instalaciones de la universidad y han permitido que el AMPA destruya estos edificios, tumben las paredes para obtener cabillas, flejes y saqueen toda esta institución cuyos muebles y enseres fueron robados por el AMPA con la complicidad del gobierno revolucionario. Por eso yo llamo esto la barbarie roja, porque solo a la barbarie se le puede ocurrir permitir que una universidad como esta, que tenemos acá en la ciudad de Cumaná, se pueda destruir de la forma en que lo han logrado hacer. Hoy, desde Cumaná, le decimos a Venezuela, no podemos seguir permitiendo la destrucción de nuestro país. Esto que está pasando acá es el testimonio más grande de cómo un régimen corrompido y ineficiente destruye a una nación. Grave situación, Alan Nancy, de una estructura que en el otrora era una de las universidades más importantes del país. Lo mismo está ocurriendo en la Universidad del Zulia. Lo mismo está ocurriendo en la Universidad de los Andes. Solamente quedan las universidades privadas porque aparentemente se pueden mantener, pero a precios dolarizados, por supuesto. En cualquier momento tendremos el euro como cabeza visible. Pero la grave situación, ¿cuántos millardos o millones se tendrían que invertir para recuperar todas estas estructuras que son muy importantes para las generaciones de relevo en educación superior?
Es decir, que el venezolano se gradúa y lo primero que hace es obligatoriamente irse para otro país. Son migrantes obligatorios, tanto por educación, situación financiera y sobre todo la seguridad. Una seguridad laboral que no la tiene. Pero ¿cuánto costaría esta situación de arreglar toda esta estructura? Bedeles, obreros, empleados, por supuesto, profesorado y el alumnado. Nuevas opciones en el país. Me alegro mucho, la gente está despertando en Venezuela, en todos los estados. Norte occidental, sudoccidente, oriente y por supuesto las zonas centrales y los llanos de Venezuela. Son 4 flancos, norte, sur, este y oeste. Pero ya la gente está viendo la realidad, el cansancio a lo que han venido siendo sometidos todos los venezolanos. En este video observaremos cómo vamos a salvar a Venezuela. Hoy estamos aquí reafirmando un compromiso con los olvidados, recordando que no podemos olvidar nunca, más aún cuando nosotros somos parte de ese pueblo, al pueblo que sufre, al pueblo venezolano que la está pasando tan mal. Hoy creemos que tenemos que construir una unidad no ficticia, entender y reconocernos en nuestras diferencias. No somos iguales, pensamos diferentes, pero tenemos un foco, y el foco es salir de la dictadura, salir de la tiranía. Hoy, a través del movimiento Salvemos Venezuela, le decimos que no vamos a negociar ni petróleo, ni industria, ni narcotráfico por la libertad de este país. No podemos acostumbrarnos a la carencia de los servicios públicos. No podemos acostumbrarnos a la falta de medicamentos, a la falta de insumos médicos. No podemos acostumbrarnos a vivir que estamos bien viviendo en esta tiranía. Ha sido años de lucha, de resistencia activa, pero no me cabe la menor duda que nosotros vamos a lograr recuperar a Venezuela, porque este pueblo no se rinde. Aquí nadie se rinde. Tenemos un gran compromiso con el país, con la Venezuela que hoy sufre, con la Venezuela de los apagones, con la Venezuela donde no hay agua, con la Venezuela donde no alcanzan los miserables sueldos y salarios, con la Venezuela que llora todos los días porque ha desprendido de su tierra casi 7 millones de sus hijos porque se han tenido que ir de la patria. Sin bombas, destruyen escuelas, destruyen empleo, destruyen salario, destruyen trabajadores, destruyen a nuestros niños. Y estas dos banderas hoy representan la lucha y la dignidad más grande y más firme que está dando el pueblo venezolano y el mundo. Dios permita que todo esto se esté planteando de una manera que sirva para muchos, sobre todo para la generación de relevo, Alan, Nancy. Vemos muy desasistido la realidad entre los nuevos dirigentes políticos que no le dan cabida, ante todo, a nuestros jóvenes. Los jóvenes que tienen la virtud de haber estudiado, de estar asedentados totalmente en un nuevo clima sociopolítico en el país. Esperemos que las cosas marchen, que cambien y, por supuesto, que le den ese pase a ellos para que puedan regir normas diferentes al pasado. Ya el pasado no cumple estas metas en este siglo XXI, tal como lo estamos observando. Esperemos que esto redunde totalmente la incertidumbre sociopolítica, psicosocial y, por supuesto, elemental para un país que está en marcha. Salvemos a Venezuela. Señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno amigos, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela y aprovechemos el momento. Vámonos a la pausa comercial y musical y al regreso nuevamente con el programa. Bueno, ¿qué les ha parecido este tema? Late, late mi corazón, con Laura Guevara, quien nos ha traído este tema para iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y Nancy acordándose cuando la llegaron a visitar y no sé... Late la puerta. Pero eso déjenlo ahí, extra micrófono. Continuamos con más información.
Y José David Cabello, Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, informó que la recaudación del CENIAT en impuestos en el mes de marzo superó los 2.023 millones de bolívares, lo que es equivalente a más de 7.709 millones de petros. Ayer se cerró ese proceso de la declaración y desde el CENIAT seguimos aportando al crecimiento y a la economía nacional y además al fortalecimiento de proyectos que beneficien el desarrollo de la patria. Esto pues lo ha escrito a través de la cuenta en Twitter. Y con exactitud, pues la recaudación alcanzó los 2.023.167, es decir, 7.709.068 petros. Además, anunció que en lo que va del año se han recaudado 4.731.279.031 bolívares, que es igual a 18.028.041 petros. Esto es lo que va en recaudo del CENIAT. Bueno, la masacre cometida por fuerzas rusas en Ucrania ha provocado ya el rechazo de voceros políticos venezolanos, entre ellos el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien criticó duramente el hecho a través de su cuenta en la red social Twitter. El horror que se vive en Ucrania tras más de un mes de invasión rusa solo se puede denominar de una manera: genocidio. Y las calles de Bucha lo demuestran: fosas comunes, violaciones, asesinatos, ejecuciones a sangre fría de civiles inocentes, mujeres embarazadas y niños, escribió el líder de la Tolda Naranja. En otro mensaje recordó que Maduro y su cúpula han apoyado desde el inicio esta invasión, estos crímenes de guerra y a quienes los ejecutan. Finalmente envió su apoyo a los ucranianos y el presidente de Rusia no solo debe salir de Ucrania, afirma, sino también de Venezuela. Nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano y su presidente Zelensky. Y salvar a Venezuela depende de todos los venezolanos conscientes que la unidad los lleva a ser libres. El movimiento Zulia Humana pues se une a la lucha que estamos librando en cada rincón del país. Escuchemos. La más importante batalla que tenemos que librar, la libertad de Venezuela. En ese sentido, Zulia Humana está incorporada a la plataforma política, como decía Eduardo, está incorporada al Frente Amplio Venezuela Libre y está recientemente incorporada a otro movimiento que surge, Salvemos Venezuela, que tiene la tarea de organizar, movilizar y exigir en democracia unas elecciones libres. Y en ese momento en que nosotros recuperemos la democracia y podamos decir que tenemos república, en ese momento, ya unidos todos, diciendo a nuestros hijos que lo logramos, que ya lo quiero yo hacer, es decir, a mí, contarle a mí, como juntos lo logramos. Estamos firmes en la recuperación de nuestro país. De nuevo, mi reconocimiento a esta iniciativa que se suma a la plataforma unitaria Salvemos Venezuela, Frente Amplio y toda una fuerza democrática de progreso que no se rendirá hasta ver nuestro país en libertad. Zulia hoy merece mucho más, Venezuela lo está trabajando y juntos lo vamos a lograr. Dios los bendiga. Bueno, esta organización zuliana, encabezada por Rodrigo Cabezas, pues demuestra que incluso aquellos que fueron parte del gobierno chavista han reconocido este error y han reconocido la necesidad de rescatar a Venezuela. Debemos recordar que Cabezas fue ministro del gobierno durante los tiempos de Chávez y que ahora encabeza una organización que ha mostrado ya y ha dado un paso al frente para sumarse a la iniciativa de Guaidó de Salvemos a Venezuela. Este es el compromiso que manifiesta esta gente y sobre todo hace un llamado a la verdadera unidad del país, que debe partir del objetivo que es rescatar al país y no de los hechos antecedentes o posiciones políticas que se ha podido tener en algún momento. Vamos a ver cómo se consolida esta unidad necesaria para la oposición en este momento de crisis del país.
Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y el presidente Juan Guaidó le dio el respaldo al movimiento político liderizado por Rodrigo Cabeza Zulia Humana. Esto destacó el presidente encargado, que es importante sumar voluntades en un solo objetivo. Este acto que se realiza para unificar los criterios en cuanto a lo que puede ser la creación de una plataforma que permita derrotar el régimen de Nicolás Maduro. Ratificó el presidente Guaidó que lo más importante es ir y trabajar en un solo sentido. De allí pues que le ha dado todo su respaldo a esta nueva organización política. Y amigos, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen pareciera no estar viviendo su mejor momento. Como recordamos, hay instalada la posibilidad de que a través de la Asamblea Nacional se nombren nuevos magistrados. Ya este trabajo va adelantado y como siempre nos sorprende el señor Pedro Carreño con unas declaraciones que dejan en evidencia la corrupción del régimen y especialmente del brazo judicial de Nicolás Maduro. Escuchemos lo que dijo. Este tribunal que se va, la institución no, los miembros, se habla de que no tiene 32 magistrados, sino 34, porque hay una magistrada 33 que toma las decisiones. Se acabó el litigio en este país, que ella llama a los jueces y como no hay moral, como no hay ejemplo, de ahí para abajo los jueces hacen lo mismo. Y hay otra señora que con las designaciones, a pesar de que la comisión judicial, entre comillas, toma decisiones, ella es que decide cuándo hace efectivo, cuándo las firma, cuándo las entrega, se designan, no se juramenta. Un desastre total. Y le hice una pregunta al señor presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, si la culpa es del mono o de quien le da el garrote. Yo creo que de quien le da el garrote. Pero ellas deben estar presas las dos. Bueno, claro, eso aquí hay hechos de responsabilidad y denuncias muchísimas. Sí, ellos y los que le da el garrote también. Claro, Sin duda, amigos, estas declaraciones de Pedro Carreño son material de primera línea para la investigación que hará la Corte Penal Internacional en Venezuela. Por supuesto, deja al descubierto cómo se administra la justicia en nuestro país. Falta que llegue ese día, el 16 de abril, creo que es una fecha que el régimen no quiere que llegue, porque allí se vence el lapso para que ellos presenten pruebas de que realmente están castigando la violación de derechos humanos. Por otra parte, y el diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, electa el 2015, la Asamblea Legítima, declaró que el número 2 del régimen ha dicho que se ha instalado una comisión para estudiar la situación de los presos, para liberar algunos presos y por supuesto también esto muestra que el régimen está sumamente preocupado ante la presencia de la Corte Penal Internacional en Venezuela a través de esa oficina que instalarán en el país. Sin duda, amigos, estas declaraciones de Pedro Carreño son material de primera línea para la investigación que hará la Corte Penal Internacional en Venezuela. Por supuesto, deja al descubierto cómo se administra la justicia en nuestro país. Falta que llegue ese día, el 16 de abril, creo que es una fecha
que el régimen no quiere que llegue porque allí se vence el laxo para que ellos presenten pruebas de que realmente están castigando la violación de derechos humanos. Por otra parte, el número 2 del régimen ha dicho que se ha instalado una comisión para estudiar la situación de los presos, para liberar algunos presos y por supuesto también esto muestra que el régimen está sumamente preocupado ante la presencia de la Corte Penal Internacional en Venezuela a través de esa oficina que instalarán en el país. Y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en el 2015, la Asamblea Legítima, Juan Pablo Guanipa, declaró en el programa de Carla Angola, declaró las razones por las que él no se juramentó en aquel momento cuando fue electo gobernador del estado Zulia ante la Asamblea Nacional Constituyente. También destacó que en varias oportunidades para las elecciones de 2021 le fue propuesto ser candidato nuevamente al estado Zulia e incluso le llegaron a ofrecer la candidatura a la alcaldía de Maracaibo. También destacó Juan Pablo Guanipa que respeta las razones de los que han ido a juramentarse y los que se han reunido con Nicolás Maduro. También señaló que es importante que los que están en posición de gobierno, este mensaje para los opositores, que sean cuidadosos en ese afán de buscar soluciones para las comunidades, no vayan a comprometer más allá de su liderazgo. También dijo que el objetivo de la oposición es consolidarse como un solo bloque para buscar la salida del régimen de Nicolás Maduro. Escuchemos. Cuando yo tomé la decisión de no juramentarme ante la constituyente, lo hice con profunda convicción democrática. Si nosotros estamos conscientes de que tenemos frente a nosotros una criminal, nosotros no podemos conceder ante ellos. Nosotros no podíamos ir ante una Asamblea Nacional Constituyente que se hizo con el único objetivo de destruir la democracia en Venezuela. Respeto la decisión de ir a Miraflores y una de las razones por las cuales en este momento, en noviembre de 2021, a mí me propusieron ser candidato a gobernador y dije que no. Y me propusieron ser candidato a alcalde y dije que no. Porque yo creo que uno tiene que ser consistente y coherente. Yo no estoy buscando un carguito. Nosotros tenemos que entender el país que estamos viviendo. Nosotros tenemos que caracterizar adecuadamente el régimen de Nicolás Maduro. Y si estamos claros en todo eso, aquí no hay una posibilidad de lograr un cambio si nosotros no radicalizamos la lucha. Ser radical no es un defecto. Ser radical en un momento como el que estamos viviendo es una virtud. Eso no quiere decir que tú no concedas absolutamente nada. Si hay algo que te puede ayudar a lograr salir de esto, hazlo. Si hay algo que te puede ayudar a mejorar la situación de la gente, hazlo. Pero ten cuidado cómo lo haces, porque al final de cuentas puedes estar perdiendo la gran pelea, que es la pelea del país. Entonces, esa sensación que hoy se vive, por ejemplo, en Caracas, de que hay una mejoría y de que la gente va a bares y restaurantes y la pasa bien, eso es una sensación que ha generado la propia dictadura de Nicolás Maduro para hacerle pensar a la gente que todo está bien y se genere esa sensación. Pero yo te pido que vayamos a un mercado y veamos quién puede comprar en ese mercado dolarizado. ¿Qué trabajador público modesto o qué trabajador de una empresa privada modesta puede ir a un mercado a comprar eso? ¿Quién destruyó la industria petrolera en Venezuela? No fueron las sanciones. Quien destruyó la industria petrolera en Venezuela fue Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Juan Pablo Guanipa también destacó que es importante ser radical ante el régimen de Nicolás Maduro. También dijo ante la sensación de mejoría, dijo que es una estrategia establecida por el régimen para que las personas sientan que en Caracas, en los grandes centros de Caracas, existe mejorías y la gente está volviendo a la normalidad. Pero ha invitado también a que asistan a los mercados populares
donde la gente va a diario a adquirir los alimentos, si realmente allí se refleja la situación de mejoría. Es una burbuja creada por el gobierno. Así, amigos, la situación descrita en el país por Juan Pablo Guanipa. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, fue el reporte de Oliver Lullano desde el Arauca Binacional. Y hay una nota que comentar. El gobierno se ha lanzado desde la semana pasada en una estrategia para empezar a reducir la comercialización y el manejo monetario del dólar en Venezuela. Sin embargo, lo ha hecho sin una estrategia. Y ese es el problema cuando se improvisan las medidas. Esto lo afirma Adrúbal Oliveros, para quien reducir la inflación conteniendo la tasa de cambio, generando distorsiones de precio y de costo, además de una pérdida de divisas, el gobierno debería recapacitar sobre este tema. Debería avanzar más rápidamente hacia todo lo contrario, una dolarización financiera, que dado lo que tenemos hoy, es una vía más eficiente, considera el economista Adrúbal Oliveros. ¿Qué ha hecho el gobierno? Encarecer las operaciones con divisas a través del impuesto de grandes transacciones financieras, que al final no es de grandes transacciones financieras, al final es de cualquier transacción financiera con moneda extranjera. Y esta situación en la que el gobierno actúa tratando de controlar cualquier acción a través del uso de moneda extranjera, lo que ha derivado es un inicio de una nueva contracción económica que va en contra de los objetivos del propio gobierno. Es decir, cierran por acá, abren por acá, destruyen la economía. En vez de ir haciendo las cosas gradualmente. Pero estamos acostumbrados a estas decisiones contradictorias del gobierno de facto en Venezuela y especialmente en materia económica, donde, miren, no hay neuronas dentro del gobierno para este tema de materia económica. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.